No sé si es el tema más apropiado para un 16 de diciembre, pero he querido compartir este tema y ya fue leído la palabra del Señor denantes y no voy a leer el relato de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Porque ya fue leído ese pasaje. Abraham estaba viviendo sus últimos años. Ya era un anciano. Y con su mujer Sara habían sido padres de un hermoso niño al que llamaron, ¿cómo lo llamaron? Isaac. Y con su esposa Abraham se proyectaba vivir una vida tranquila, tener una vejez tranquila. El pasaje antes nos dice que Abraham había hecho las paces con sus vecinos, con Abimelech en Berseba. Así que el hombre estaba realmente en paz con su vecino, en paz con Dios, en paz consigo mismo, anciano, diríamos jubilado. Abraham quizás pensó, me jubilé, ahora estoy tranquilo, voy a disfrutar y ver crecer a mi hijo. Pero en medio de toda esta calma, Dios nuevamente examina y pone a prueba a Abraham. Ahora, ¿en qué consistía la prueba? Dice allí, el Señor le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira lo que dice el Señor. Ofréceme tu hijo como holocausto, como una ofrenda. Isaac no es cualquier hijo. Es el hijo de la promesa. Es el único que tiene con Sara. Y eso se destaca en el verso 2, 12, 16. Abraham no tiene una multitud de hijos, tiene este único con Sara. Así que toda la esperanza de descendencia de Abraham están puestas en ese hijo. Y justamente es ese hijo el que Dios le pide en sacrificio. Además, como dice el relato, Isaac era muy amado, pero muy amado de su padre. Cuando uno lee la historia de Abraham, comienza en Génesis 12, allí Dios le llama a Abraham para que lo siga y le pide que renuncie a su familia, a su hogar, a sus amigos, a sus afectos, a su país, y que siga a Dios por fe. Deja a tu padre, a tu parentela, ¿cierto? Y vete a la tierra que yo te mostraré. Fue una prueba durísima para Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció a Dios y dejó todo y se fue en la dirección que Dios le dijo. ¿Acaso no había sido suficiente? ¿Acaso Abraham no había dado prueba a Dios de fidelidad, de fe, de amor? ¿Por qué Dios no deja tranquilo a Abraham si ya está jubilado, entre comillas? ¿Por qué más exigencias? ¿Qué más necesita probar Abraham? Dios continuamente a nosotros nos está probando. Prueba nuestros afectos, nuestras prioridades. Dios quiere llegar a lo más profundo. Dios quiere que Abraham renuncie a todo por amor a Él. Que no tenga ningún ídolo en su corazón. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham cuando escucha semejante petición de Dios? Ofréceme tu hijo sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham?
Porque Abraham supo inmediatamente lo que eso implicaba. Un holocausto era un sacrificio que se quemaba sobre un altar de leña, de fuego. No quedaba nada, era todo consumido. Y eso era exactamente lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Abraham fue un hombre de fe, un hombre que en su vida levantó muchos altares a Dios. En el 12:8 de Génesis, 13:18 de Génesis y otros pasajes más, vemos que Abraham levanta altar para adorar e invocar el nombre del Señor. Ya Abraham había ofrecido ofrenda quemada a Dios de animales sobre esos altares, pero ahora Dios le pide su propio hijo puesto en el altar del sacrificio. Pero Dios le había prometido descendencia a Abraham por medio de Isaac. El escritor de Hebreos dice lo siguiente: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Aquí vemos la profunda fe de este hombre. Él creía que Dios le podría resucitar a su hijo. Por eso no estuvo dispuesto a llevarlo al sacrificio, porque él sabía que de alguna manera Dios se la iba a arreglar para que en Isaac y no en otro hijo, Abraham tuviera una descendencia. Llama profundamente la atención que frente a esta petición de Dios, Abraham respondiera con esta frase: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Antes y después, Abraham había dicho al Señor siempre, Hineni en hebreo, heme aquí, aquí estoy. Que quiere decir: Señor, te escucho atentamente, estoy dispuesto a obedecer lo que me ordenes inmediatamente. Eso es, heme aquí, aquí estoy, te estoy escuchando atentamente. Y no solamente te estoy escuchando, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Eso significa, heme aquí. Y no solamente Abraham, muchos hombres en la Biblia y mujeres encontramos que también dijeron, heme aquí. Jacob, por ejemplo, cuando tuvo ese sueño, ¿verdad? El ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Moisés también, cuando Dios lo llama en medio de la zarza, le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy, heme aquí. Samuel, el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Isaías, oí la voz del Señor Adonai que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. María, la madre del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10:9. Así fue como respondió Abraham al Señor con esta sencilla frase que significa tanto. Heme aquí. Y veo que no solamente Abraham le dijo al Señor, heme aquí. También más adelante, se lo dice a su propio hijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Qué hermoso es eso. Yo pensaba en esto.
No solamente tenemos que decirle a Dios, heme aquí, sino que también tenemos que decirle a nuestros hijos, heme aquí. Ponerles atención, háblame, te estoy escuchando. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Heme aquí. Y vemos nosotros la pronta respuesta de Abraham, aquí estoy. Y Abraham dice, se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso significa, heme aquí. Escuchar lo que Dios tiene que decirte, pero hacer lo que Dios tiene que decirte. Heme aquí. Caminó cerca de 120 kilómetros, que era la distancia que había de Beerseba al monte Moria, donde hoy está Jerusalén. 120 kilómetros. Dice la Biblia que al tercer día vio el lugar que Dios le había dicho, el monte Moria, y está muy lejos todavía, pero lo divisa. Y le dice a los 2 siervos que lo acompañaban que se queden allí con el asno, porque él y el muchacho, Isaac, que tiene entre 25 y 30 años, van a ir al monte a adorar a Dios y volverán para reunirse con ellos. Quiero detenerme un poquito en lo que dice Abraham. Le dice a sus siervos, iremos allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Para Abraham todo esto que Dios le está pidiendo, todo esto que él está haciendo es sencillamente un acto de adoración a Dios. Para Abraham adorar es obedecer, es decir, heme aquí, Señor. Es ofrecer a Dios lo mejor que tiene su Hijo amado. La adoración para Abraham tiene un alto costo, es un acto de fe. Para Abraham se trataba de ir al monte y adorar a Dios, sencillamente. Nosotros decimos muchas veces, vamos a adorar al Señor. Voy a ir al templo, al culto, a la iglesia, o como llamemos, vamos a ir a adorar al Señor. Pero a diferencia de Abraham, no estamos dispuestos a renunciar a nada. Adorar a Dios es renunciar muchas veces a nuestros afectos por amor a Dios. Es poner en el centro de la vida al Señor. Es hacer lo que Él pide, es decir, heme aquí, Señor. Es dedicar tiempo para Dios, para venir al culto, no porque nos sobra el tiempo y no tenemos nada más que hacer. Adorar a Dios para Abraham es obedecer su palabra, es estar dispuesto a dar a Dios lo que Él le está pidiendo. Eso es adorar. El Señor preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Y le respondieron, y Él lo dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es adorar a Dios, es poner en el centro a Dios. El primer mandamiento que encontramos en el libro de Éxodo, cuando Dios da los 10 mandamientos, luego Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, ni lo adores, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. No adores otros dioses además de mí. Entonces el Señor es el primero, es supremo en nuestras vidas, debe ser el número 1, y para Abraham era el número 1.
Y él fue a adorar a Dios a ese monte y a ofrecer lo que más amaba, lo que más tenía. No escatimó a su hijo y fue a entregar a su hijo. Para él fue un acto de adoración porque Abraham entendió esto, que no debemos adorar a nadie más que a Dios. Hoy día nosotros tenemos otras cosas que compiten en nuestro afecto por el Señor. Vivimos en un mundo materialista donde el dinero, el Dios Mamón, es el ídolo y donde está puesto el corazón de mucha gente. La Biblia dice que la avaricia es una forma de idolatría. Me llama la atención que Abraham era uno de los hombres más ricos de ese tiempo. Eso dice la Biblia. Era uno de los orientales más ricos que existía, ¿verdad? Tenía muchas posesiones, mucha riqueza. Tenía siervos y siervas que le servían, pero el corazón de Abraham nunca estuvo puesto en las riquezas y nunca permitió que los bienes que Dios le había permitido tener estuvieran un lugar en su corazón. No, para Abraham Dios era su Dios. Y aún estuvo dispuesto a renunciar hasta a su propio hijo. Hay muchas cosas que compiten, ¿verdad?, en nuestro afecto por Dios. A veces hemos hecho ídolos de nosotros mismos, de nuestros trabajos, hasta de nuestros hijos, como es el caso de Abraham. Isaac representaba para Abraham todo aquello que más amaba. Isaac era su futuro, era su esperanza, era su motivación. Era todo para él. Él soñaba con su hijo, se proyectaba con su hijo. Y quizás, como muchos padres hoy, ¿verdad?, le exigimos a sus hijos lo que nosotros no pudimos ser y nos proyectamos y soñamos con ellos. Y Dios toca a Abraham donde más a Abraham le duele y le pide lo único que tiene, lo que más ama. Así que esto no es una cosa fácil, porque eso es adorar. Adorar a Dios duele. Adorar a Dios duele mucho porque Dios significa tenerlo a Él y reconocerlo a Él como el dueño absoluto de todas las cosas. Adorar a Dios es entender que Dios es soberano y que Dios nos puede dar y nos puede quitar como Job. Pero es levantar las manos y es decir como Job: el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Y inclina el rostro Job y adoró al Señor. Dios nos va a poner a prueba toda la semana, todos los días, para ver dónde realmente está puesto nuestro corazón. El verso 6 dice: la leña que traían los siervos ahora es puesta sobre Isaac. Isaac ya es un hombre, no es un niño como muchos piensan. 25, 30 años posiblemente. Abraham toma el cuchillo y toma el fuego. Dejan a sus siervos allí y ellos siguen solos. Es algo que hará el padre con el hijo. Y mientras van camino al monte, Isaac le hace una pregunta muy difícil a su padre. Le pregunta: padre, vamos a un sacrificio, pero falta el cordero. Yo llevo la leña, tú llevas el fuego, el cuchillo para sacrificar al cordero o lo que sea.
Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? Y Abraham responde: no te preocupes, Dios va a proveer el cordero. Esas preguntas a veces que uno no haya que decir y solamente dice, bueno, Dios va a proveer. No sabemos cómo ni de dónde, pero Dios va a proveer. Y Abraham supo, y quizás la frase que caracterizó a Abraham toda su vida fue: Dios proveerá, como que era su lema. Dios proveerá una tierra prometida. Dios proveerá un hijo prometido. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveerá. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Otra vez dice: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham, al igual que nosotros, no entendía exactamente el sentido de la petición de Dios, pero estuvo dispuesto a seguir a Dios por fe y a decir: heme aquí, Señor. Y justo cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, escucha la voz de Dios: basta ya, Abraham. Nunca fue mi intención que tú sacrificaras a tu hijo amado. Solo quería saber hasta dónde llegaba tu fe, tu fidelidad, tu obediencia y temor a mí. Pero ha quedado en evidencia a quien amas por sobre todas las cosas. Sé que no es Isaac el que está primero en tu corazón. Ahora entiendo que soy yo el que estoy primero en tu corazón. Arthur Pink dijo: la vida del creyente es una serie de pruebas, pues solo con disciplina el carácter cristiano puede ser desarrollado. Con frecuencia hay una prueba suprema en vista de que todas las demás fueron preliminares. Así fue con Abraham. Él había sido probado una y otra vez, pero nunca como aquí. La demanda de Dios es: dame, hijo mío, tu corazón. No es nuestra inteligencia, nuestro talento, sino nuestros corazones lo que Dios pide en primer lugar. Cuando hemos respondido, dice, a los requerimientos de Dios, Él pone su mano en algo especialmente cercano y querido para nosotros, para demostrar la autenticidad de nuestra respuesta, porque Dios requiere la verdad en lo interior y no solo de nuestros labios. Así lidió con Abraham. El mismo Señor Jesucristo demanda de nosotros también cuando dice: cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Eso significa que tenemos que amar a Cristo por sobre cualquier otra cosa. Los pecados que amamos tenemos que abandonarlos. Las cosas materiales deben ocupar un lugar secundario. Jesús dijo que no podemos servir a Dios y a la riqueza. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos dicen amén? Esas palabras de Jesús a veces chocan a muchas personas, que solamente les encanta las ofertas del Evangelio, pero no las demandas del Evangelio. Hay muchos cristianos que quieren ser cristianos sin renunciar absolutamente a nada. Quieren ser salvos, pero quieren seguir con su misma vida.
Dios va a demandar de nosotros. Abraham estuvo dispuesto a renunciar a lo que más amaba en este mundo, su único hijo. Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama. Y el Señor nos está diciendo: toma eso que amas. Quizás toma ese pecado y llévalo también al altar de la cruz. No podemos terminar sin antes hablar de algo que es muy evidente en este pasaje. Este pasaje de Génesis 22 nos habla también del Evangelio. Sí, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser tanta similitud entre Isaac y Jesucristo. Algo el Señor nos quiere decir allí. Isaac era hijo único. Y la Biblia dice que Él es el unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Isaac fue un hijo amado, muy amado, tenido en la vejez, doblemente amado. Y el Padre dijo de su Hijo Jesucristo: este es mi Hijo amado. Isaac cargó la leña donde él sería puesto para el sacrificio, y nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz donde él sería crucificado. Aunque Isaac no fue sacrificado, pero siendo un hombre que podía razonar y discutir y negarse a ser sacrificado y atado, siendo un muchacho y su padre un anciano, pero él se dejó atar, se dejó poner en el altar, no puso resistencia. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, como un manso cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca. No abrió su boca. Fue llevado Isaac al monte Moria, donde más tarde se construiría el templo de Jerusalén, de Salomón, la ciudad de Jerusalén, el mismo monte donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Abraham, frente a esta petición, dice Hebreos que había dado a su hijo como perdido, pero lo volvió a recuperar. Para él fue una resurrección de su hijo. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aquí está el Evangelio. El Evangelio en imágenes preciosas. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 1:29 se dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Porque Dios proveyó un sacrificio en lugar para su hijo. Y también nosotros llamamos a ese monte Calvario: el Señor proveerá, porque Dios ha provisto el sacrificio de su hijo en lugar de nuestro sacrificio. Amén. Lo que Dios no exigió de Abraham, porque al final lo detiene, pero lo que él no exigió de Abraham lo hizo él mismo. El cuchillo no se detuvo cuando Cristo fue crucificado. La lanza no se detuvo. Los clavos no se detuvieron. Traspasaron sus manos y sus pies. El Padre no gritó: basta, no lo crucifiquen. Él fue entregado
por amor a ti, por amor a mí. Eso es adoración. Eso es decir, Señor, heme aquí, vengo para hacer tu voluntad. Y la voluntad era que Jesucristo fuese a aquella cruz por amor a todos nosotros. Puesto a prueba fue Abraham. Y salió bien de esta prueba. Salió fortalecido. Salió más cerca de Dios. Salió con elogios. Y nosotros también somos puestos a prueba. Y Dios va a demandar a veces cosas que nos cuesta entregar, que nos duelen entregar y apartar. Y Dios las va a poner allí. Él dio a su Hijo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hola, soy Mito y te quiero compartir los anuncios de esta semana. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a los que gozan de su buena voluntad. Hermanos y amigos, para el día 22 de diciembre a las 20:30 horas quedan todos invitados a celebrar el nacimiento de nuestro amado Salvador. Y estos fueron los anuncios de esta semana. Te invitamos a compartirlo para que más personas alcancen al Señor. Te invitamos a ver nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web.